No, ya está, pastora. ¿Cómo que ya está? No, Ay, no. Por una hay, tontería. hay que volver sobre nuestros errores. Es la única manera de aprender, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es seguir avanzando. Por favor, tengan sus Biblias a mano porque vamos a ir marcando y hablando de diferentes cosas. Tengo algo para decir, quiero agregar algo del capítulo 2 del versículo 1 al 4, pero no lo voy a decir ahora, lo voy a decir después. Así que dejen un pequeño espacio para, para volver sobre esto, pero sí decirles algo sobre el capítulo 2 y el versículo 3. ¿Se acuerdan que decía cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y la segunda parte de este texto dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Se acuerdan ustedes este texto? ¿Qué información nos daba sobre el posible autor del libro de los Hebreos? Que no era alguien que había caminado con Jesús, sino había sido alguien que había escuchado sobre Exactamente, era, segunda y en el generación. video hablaba de, ¿se acuerdan cómo los mencionaban a estos cristianos que habían escuchado de otros? Segunda Cristianos, de generación. Segunda exactamente, cristianos de segunda generación. generación. Exactamente. Entonces, esta segunda parte del versículo 3 nos daría la pauta que no fue alguien que estuvo en presencia de Jesús, sino que recibió esta información de los apóstoles. Y recuerden ustedes que cuando uno va analizando las distintas cartas de Pablo, y si ustedes se toman el trabajo de leerlas todas, ustedes van a ver que él siempre menciona yo fui testigo de todo lo que el Señor hizo porque yo lo vi cara a cara, como siempre tratando de enfatizar el hecho que aunque no había sido contemporáneo de los apóstoles que habían estado con Jesús, lo que Pablo decía es que él había tenido un encuentro personal con Jesús, con lo cual esto descartaría la posibilidad que el autor fuera Pablo, justamente porque él jamás diría una cosa de este estilo. Entonces, vamos a comenzar. Capítulo 2. Estamos en el versículo 5, ¿no? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y ese comienza cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, ¿no? El Salmo 8. A mí me gusta mucho mirar las estrellas eh, y ver satélites y las constelaciones, y estoy tratando de encontrar ahora el cometa que se ve, pero cada vez que yo miro el cielo y tengo la oportunidad de ir a algún lugar donde haya poca contaminación lumínica, siempre cito este Salmo 8, ¿no? Que lo que obviamente lo que está tratando de decir está comparando la grandeza de la creación de Dios con la pequeñez del hombre, ¿no? Y entonces dice acá, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y después dice el versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada quedó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos
que todas las cosas le estén sujetas, ¿no? Parece un juego de palabras, pero fíjense ustedes que el Salmo 8 habla que todo está sujeto a, a la obra, perdón, la obra, todo está sujeto bajo el hombre, aunque aclara el libro de los Hebreos que todavía el hombre no tiene el control de todo sobre la humanidad. ¿Por qué razón? Porque todo estaba en el control del hombre. ¿Cuándo? ¿Dónde? antes del pecado. Antes del Por, pecado, por el pecado. exactamente. Y eso fue En Edén. en el jardín del Edén, exactamente. Entonces, lamentablemente, el hombre, porque recuerdan ustedes que le dijo que él tenía que dominar sobre todo lo que había en el jardín, pero en vez de dominar sobre todo lo que había en el jardín, el pecado tomó control de la vida del hombre y ¿qué pasó? Bueno, en vez que todo esto estuviera bajo su control, el hombre se volvió un esclavo de sus propios pecados, de sus propias maldades, eh, y nunca pudo tener ese dominio que era dentro del plan inicial que Dios tenía para el hombre. Dice. Y el versículo 9 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y vamos a ir poquito a poquito y paso a paso, porque hay mucha información acá sumamente importante. Dice acá que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y quién es ese aquel? Lo dice inmediatamente después. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús. ¿Pero cómo? Yo no Como había hombre. leído antes en el otro capítulo que Jesús estaba por encima de los ángeles. Y ahora en el capítulo 2 el autor se contradice. Porque se hizo hombre, Es hombre, Jesús. se Ah, hizo carne. muy bien, Acá. muy Porque bien. se hizo hombre. ¿Cuándo ocurre la encarnación? Es decir, cuando Jesús se hace hombre, cuando Dios decide que la mejor manera de poder salvar al hombre es que el Hijo de Dios se convierta en hombre y que sustituya al hombre en ese juicio por el pecado que tiene, aparece entonces Jesús hombre y Jesús hombre, entonces, nos dice el libro de los Hebreos eh, que ese Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, fíjense ustedes que acá lo que está diciendo es que cuando Jesús murió por toda la humanidad, ¿con qué fue coronado? Con toda De la gloria, gloria Con de gloria y gloria. y con honra. toda la honra, ¿no es cierto? Me da la impresión, voy a esperar un poquitito más, porque me parece que mis palabras están llegando con un poco de delay y yo pienso que nadie sabe lo que tiene que contestar y me parece que no es así. Así que voy a aprender a ir un poco más lento. Entonces, cuando Jesús muere, entonces él, a causa de ese, muere y resucita, por supuesto, él es digno de toda gloria y de toda honra porque él padeció la muerte. ¿Para qué? Para que la muerte de Jesús fuera, dice acá, por la gracia de Dios, él pudiese gustar la muerte por todos.
Entonces, ustedes saben ahí lo que significa la palabra gracia, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué significa? favor de Dios. Favor de Dios, regalo de Dios. Entonces, nosotros tenemos acá que es el regalo de Dios fue que Jesús padeciera, que Jesús pasara por la muerte. ¿Por quiénes? Ah, por algunos elegidos, porque en realidad solamente unos pocos somos los elegidos, ¿no es cierto? No, Todos. Por todos, ¿sí? Entonces, si yo hago alguna pregunta y yo digo en el próximo parcial que Jesús gustó la muerte por algunos, ¿qué van a poner? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien, muy bien. Van a poner falso. Ahora. Entonces, tenemos acá al autor que está tratando de primero explicar que Jesús es superior a los ángeles, que la salvación, porque la primera parte del capítulo 2 habla acerca de no rechazar la salvación ni desmerecerla, que esa salvación vino a través de Jesús y a través de la encarnación de Jesús. Era necesario que Jesús, hombre, muriera para de esa manera poder pagar por el pecado de todos. todos, por el Todos. pecado de todos. Muy, pero muy bien. Entonces, el versículo 10 es otro de estos versículos clave y donde hay mucha carne para analizar. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos por partes. A ver, dice acá que convenía, ¿qué era lo que convenía? Que muriera. Que muriera para de esa manera llevar Muchos hijos a la gloria. muchos hijos a la gloria, es decir, para que nosotros pudiésemos recibir la salvación. Ahora, fíjense que en el medio, cuando habla acerca de Jesús, dice, porque convenía a aquel, y dice dos cosas sobre Jesús. Dice, Por cuya causa son todas las cosas. por cuya causa son todas las cosas, y si ustedes vuelven al capítulo 1, y nosotros vamos al versículo 2, encontramos que Él es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se acuerdan de esa descripción tan poderosa que el autor hace de Jesús? Bueno, fíjense acá, vuelve a resaltar esta cuestión que convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Es decir, es por causa de Jesús que el hombre fue establecido en la tierra. Es por causa de Jesús que la tierra fue creada. Y es por causa de Jesús que muchos seremos llevados a la gloria. Ahora, por Él son todas las cosas y además, ¿qué otra característica menciona de Jesús? Dice, Que y por todas las Él, cosas. Bien. exactamente, por Él es que todas las cosas subsisten. Hermanos y hermanas, no tenemos que pensar nunca que cualquier actividad o cosa que nosotros hagamos, y a mí me gusta decir siempre, tanto dentro como fuera de la iglesia, ocurren porque nosotros somos las personas más grandes y más maravillosas de esta tierra, sino porque hay un creador,
hay un sustentador del universo, como dice el versículo 10, por cuya causa son todas las cosas y todas las cosas subsisten, no algunas, sino que por causa de él todas subsisten, que va a llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, fíjense ustedes qué interesante lo que dice la última parte del versículo 10. Dice, porque le convenía a Jesús perfeccionarse, dice la última parte del versículo, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionarse. Jesús necesitaba perfeccionarse aún A, más. a través de aflicciones. Ajá. A ver si puede elaborar un poco más. A ver, Al convertirse en hombre necesitaba sufrir. Era conveniente que él sufra y que el hombre pueda ver el sufrimiento, el padecimiento. ¿Y por qué eso lo iba a perfeccionar? No se escucha, pa. Me anda mal el volumen. Sí. ¿Por qué es que eso lo iba a perfeccionar? A iba ver a si- poder cumplir con el mandamiento o con el propósito de Dios. De esa forma, Pero dice que lo que lo perfeccionó fue que fueron las aflicciones. Mi pregunta sí. entonces es la siguiente. Jesús, antes de convertirse en hombre, ¿había padecido alguna aflicción? ¿Conocía lo que era la aflicción? No, 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 no. porque ¿por qué vienen las aflicciones a los hombres? ¿Por qué nosotros no vivimos como vivían Adán y Eva al principio en el huerto por del causa del Edén? pecado. Por causa del pecado. Por causa del pecado, es decir, como nosotros hemos caído, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjense ustedes esto, lo tengo que explicar muy bien para que lo entiendan, porque es un concepto profundo y maravilloso a la vez. Jesús, jamás nosotros vamos a dudar que Dios es perfecto ni que Jesús es perfecto. Lo que ocurrió fue que antes que Jesús fuese hecho hombre, él nunca había experimentado el sufrimiento. Nunca había experimentado dolor porque era el Hijo de Dios y Sí. estaba en la gloria del Señor y porque siempre estuvo en su presencia. Entonces, al hacerse hombre y al participar de la aflicción que tiene el hombre, lo que hizo esa aflicción fue enriquecerlo aún más para que él pudiese comprender cuáles son los padecimientos diarios que nosotros tenemos. Y esto es Sí. maravilloso. Pastora, Sí, perdón. Sería como que él tendría que pasar o sea, las consecuencias de nuestros pecados como para entender o bueno, no. una de las Porque los cosas, pecados traen consecuencias y él murió por nuestros pecados. sí, murió Podría por ser. nuestros pecados, pero sin pecado, ¿sí? Ujú. Que Sí, también nos dicen pero las por escrituras. ahí podría ser las Claro. aflicciones, por ahí. Sí. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vamos a leer en este capítulo, se usa una palabra muy especial para describir lo que Jesús hizo. Y se usa una palabra que muchas veces nosotros repetimos, pero que no sabemos el significado, que es la palabra expiar o expiación. ¿M? Cuando uno busca y me adelanto y lo digo ahora porque tiene que ver con esto, ¿no? Eh, Jesús vino, dice Hebreos, para expiar, en el versículo 17, para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar significa borrar las culpas, purificarse a través de algún sacrificio. Eso es digamos, la definición de la palabra expiar. Ahora, cuando nosotros buscamos el significado bíblico de la palabra expiar, lo que encontramos es que es
padecer un castigo por los pecados para poder eliminar los efectos que ese pecado tuvo sobre el hombre y para que ese hombre que está arrepentido pueda reconciliarse con Dios. Entonces, cuando nosotros acá hablamos y vuelvo entonces al versículo 10, es decir, cuando nosotros estamos diciendo que Jesús se perfeccionó por las aflicciones, no estamos negando la perfección de Jesús, sino que a la perfección de Jesús se agregó el conocimiento del dolor y de la angustia que pasa el hombre cuando comete pecado. ¿Se entiende? Entonces, es muy interesante. Es lo que nos pasa a nosotros. Es como que se le ensanchó el nivel de conocimiento que tenía porque Él dejó su gloria, vino a la tierra, se hizo hombre y como hombre padeció todas esas cosas, las comprendió y después tiene la capacidad, y que también lo vamos a ver en Hebreos, de convertirse de convertirse en el enlace entre Dios y el hombre, porque Jesús nos comprende, Él comprende cuáles son nuestros padecimientos. Porque también lo leemos en Isaías acerca de esto, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar a eso cuando lleguemos. Pero ¿quedó claro eso? Yo no estoy diciendo que Jesús no era perfecto, sino que estoy diciendo que su conocimiento del hombre se incrementó y al incrementarse se perfeccionó aún más porque él comprendió el padecimiento del hombre. Y esto tiene que ver, y esta era un poco digamos, la comparación que yo quería hacer, que tiene que ver con cuando uno estudia, ¿no? Durante muchos años yo había estudiado el magisterio, yo empecé a trabajar como docente durante muchos años, pero había muchas cosas que yo no entendía el por qué las hacía. Entonces surgió la posibilidad de ir a la universidad y en la universidad se me amplió el conocimiento. Yo entendí mejor lo que significaba ser docente porque recibí mayor conocimiento que me hizo entender qué era lo que yo hacía y las razones por las cuales yo hacía determinadas cosas. Es un ejemplo muy burdo, pero a esto quiero apuntar. Jesús entendió mejor al hombre, amaba al hombre y por eso dio su vida en rescate por todos nosotros. Pero le Cortó, me faltaba, parece, ¿no? ¿perdón? Se Se había cortó. ido, pastora, se había ido Pero, ¿qué cosa? de la... Entonces, lo que yo decía es que quizás mi comparación es burda, pero a lo que voy es que al incrementar el conocimiento, entendí mejor lo que yo hacía en la diaria y lo que yo sigo haciendo en la diaria, tanto con ustedes como en el colegio. Entonces, Jesús Se entendía, volvió a cortar bueno, con delay también. bueno, entonces, vuelvo a decirlo, Jesús entendió mejor al hombre cuando padeció sobre su cuerpo todas las angustias y todos los dolores y todos los pecados que nos asedian a nosotros totalmente a diario. Entonces, otra cosa que se menciona en este versículo 10, que también es importante porque lo recalca, es que dice
que se perfeccionó, no dice Jesús. ¿Qué dice la última frase del versículo 10? Autor de la salvación. Exactamente. Jesús fue el autor de la salvación, el único que pudo realizar ese sacrificio una vez y para siempre. Otras frases muy remanidas en el libro de Hebreos, para que muchos fueran salvos. Y dice, el versículo 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que santifica? Cristo, Claro que sí. ¿Y quiénes son los santificados? nosotros, Nosotros. De uno son los todos. ¿De qué uno? de Cristo. De Dios. Es decir, Ah, Cristo es el Hijo de Dios y nosotros somos de Dios, de uno somos. Y dice entonces, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿A quiénes quién no se avergüenza de llamarnos hermanos? De llamarlos hermanos. Jesús. Jesús no se avergüenza de llamarnos, ya lo dije yo, no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Es decir, y esto es muy interesante, porque si ustedes ya entraron a hablar acerca del tabernáculo con Rubén, ¿no? ¿Un poquito? sí, ¿No? ¿Todavía sí, no? Algunos sí, otros sí. no. Bueno, Sí, sí, eh, sí, algo. si ustedes empezaron a hablar del tabernáculo, ustedes saben, el tabernáculo se sigue mencionando después en el libro de Hebreos. El tabernáculo era básicamente una tienda que simboliza todo, por un lado simboliza la presencia de Dios con el pueblo de Israel, que Dios estaba con ellos en todo momento, pero también cada una de las partes de esa tienda simbolizan lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Y había una serie de pasos y una serie de requisitos, y para entrar a cierto lugar de esa carpa, solamente una persona podía entrar, y esa persona era el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar a ese lugar. Entonces, cuando nosotros leemos esto y entendemos que este libro fue escrito para cristianos que tenían un conocimiento importante del Antiguo Testamento, y nosotros vemos que acá cambia el estatus del hombre. El hombre ya no se tenía que quedar afuera y alejado y esperar afuera de la tienda a ver si Dios aceptaba el sacrificio o no, sino que ahora el estatus del hombre cambia para que el hombre sea llamado hermano, hermano de Jesús, y que su relación con Dios cambie en absoluto. Entonces, esa es una cosa que tenemos que recordar para cuando lo veamos más adelante. Entonces, son 20:57. Nos volvemos a encontrar 20:07. ¿Les parece? Perfecto. Gracias. Recreíto, gracias. Muy bien, entonces, estábamos hablando acerca de Hebreos 2, 10 y 11, donde hace una descripción de Jesús, pero también trata de hacerle entender a estos cristianos de la importancia que Jesús se hiciera hombre para de esa manera poder comprender mejor
los padecimientos del hombre y de esa manera que muchos de nosotros pudiésemos entrar en su gloria, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el lenguaje no es muy directo, sino que todo el tiempo nosotros estamos haciendo como hipérboles. Hipérboles es como una forma de agrandar algo, como para darle mayor dramatismo, eh, pero que también nos da mayor información acerca de quién estamos hablando. Porque obviamente que hubiera sido mucho más fácil decir Jesús entendió el padecimiento de muchos y de esa manera muchos de nosotros vinimos a su gloria, pero escrito de esta manera le da mayor riqueza y nos da una mayor comprensión, lo que hace también que cuando nosotros vamos preparando o preparemos nuestros mensajes para compartir con otros hermanos, que lo podamos hacer parados desde otro lugar. Es decir, una cosa es hablar eh, teniendo el conocimiento básico y otra cosa, como les decía antes, es tener un conocimiento aún mayor que nos permite explicar las cosas de una mejor manera, ¿no? Entonces, habíamos dicho que Jesús, que es quien santifica, y los que son santificados, que son todos aquellos que fueron los recipientes de la muerte de Cristo, todos somos de Dios y dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos a ninguno de nosotros hermanos. Y dice, y lo que hace el autor es citar el Salmo 22 y dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El versículo 13 dice, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Este Salmo 22, dicen los estudiosos, que cuando uno lee la totalidad del Salmo, en realidad no está hablando de la vida de David, ni habla de ningún acontecimiento que haya tenido que ver con la vida de David. Más bien, son muchos los autores que coinciden que el Salmo 22 está hablando del Mesías, es decir, está hablando de Jesús. Y fíjense ustedes que teniendo en cuenta lo que aparece escrito en este salmo, una de las cosas que nosotros podemos inferir es que el hecho que Jesús se convirtiera en hombre no fue algo que lo avergonzó, sino más bien que Dios lo usó como el perfecto sustituto. Y de hecho, una vez que lo hiciera, él pudo llamar a los recipientes de su salvación sus hermanos. ¿Mm? Entonces, es interesante ver que el padecimiento de Jesús, que fue enorme y que es una de las cosas de las cuales hablamos muchísimo durante la época de la Pascua, porque tratamos de entender, aunque para nosotros en realidad nuestra mente nos queda muy, muy finita y muy básica para entender todo el sufrimiento que padeció Jesús. Sin embargo, Jesús ve eso como la oportunidad para acercarse al hombre. Y otra cosa interesante, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que en el capítulo 1 habíamos dicho que Jesús era superior a los ángeles? Y fíjense ustedes algo sumamente interesante que tiene que ver con una verdadera sustitución. Cuando Jesús viene a la tierra, vino como hombre.
no vino como ángel. Entonces, ¿y por qué era eso? Porque Él quería experimentar nuestro sufrimiento, nuestras tentaciones, nuestras tristezas, para así poder convertirse en el verdadero sustituto, en un sustituto más que verdadero, quizás la palabra podría llegar a ser un sustituto que entendiese, que tuviese toda la empatía, para usar una palabra moderna, toda la empatía posible al padecer los sufrimientos y las tentaciones y, y las distintas cosas por las cuales él pasó, que tienen que ver con todo lo que nos toca vivir a cada uno a diario. Pero el saber ya, como dice este versículo o estos versículos, que era, era sumamente conveniente que él lo pasara para que pudiera entender, a mí me hace pensar muchas veces cuando nosotros pasamos por algunas situaciones, pueden llamarlas dramáticas, sumamente dolorosas, sumamente tristes, donde a veces hasta se nos ocurre y tenemos esos momentos de mucho dolor y de mucha tristeza donde preguntamos ¿por qué a mí? ¿No? ¿Les ha pasado alguna vez o soy la única pecadora en este lugar que alguna vez le preguntó al Señor, ¿soy la única pecadora acá que soy la única que le preguntó a Dios por qué a mí? No, claro que no. Ahora, fíjense ustedes que una vez que uno pasa el proceso y uno pasa esa situación dramática y complicada, es mucho más fácil para nosotros poder empatizar con personas que pasen por las mismas circunstancias. Una cosa es decirle a alguien, ay, bueno, lamento mucho la pérdida que tuviste, o decirles, bueno, de esos que les gusta darte la palmadita en el hombro, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. Y otra cosa es que alguien pueda describir y decir, entiendo perfectamente la desesperación por la cual estás pasando, entiendo el dolor que estás pasando, porque a mí me pasó lo mismo. Y esa empatía viene porque o uno pasó por cuestiones similares o quizás trata de imaginar el momento complicado por el cual está pasando una persona. Entonces, eso a nosotros nos enriquece y también nos da una mayor autoridad para poder hablar con las personas. Es decir, hay algunos de nosotros que hemos tenido algunas experiencias que nos permiten hablar con cierta autoridad y con cierta idoneidad acerca de ciertos temas. Ahora, si ustedes me preguntaran a mí, por ejemplo, sobre algún tipo de adicción, no tengo esa clase de conocimiento. Entonces, yo puedo orar, yo puedo decirle a esa persona, bueno, voy a orar por vos, pero en realidad es muy difícil para mí comprender en realidad los desafíos que esa persona tiene por la sencilla razón que yo no he sido una adicta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Jesús, habiendo pasado por todas las tentaciones y por todo el dolor, nos comprende y puede empatizar con nosotros y puede fortalecernos en los momentos de angustia porque Él padeció lo mismo que nosotros. Entonces,
Y esto viene a colación del versículo 14. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Entonces, fíjense ustedes que el propósito que Jesús tenía cuando él participó de lo mismo, es decir, cuando él participó de la carne y de la sangre, o si ustedes quieren decirlo de esta manera, cuando él se encarnó, fue para destruir al diablo, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Mm? Y después el versículo 15 nos da otro aspecto de esto, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que por un lado, Jesús destruyó al diablo con lo mismo que el diablo trató de destruirlo a él. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero nosotros sabemos que él resucitó al tercer día. Pero también Jesús, y destruyó así a Satanás y al poder que Satanás tenía sobre la humanidad. Pero dice el versículo 15 que Jesús también participó de la carne y de la sangre para librarnos a nosotros que estábamos sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de qué? ¿Qué tipo de servidumbre se les ocurre? Del pecado. Servidumbre del pecado. Bien, ¿algo más? La muerte. Servidumbre del diablo, del enemigo. Servidumbre hacia el enemigo, De correctamente, ¿correcto? idolatría, de A la la idolatría. idolatría, muy bien. ¿Y por qué Al esto? no reconocimiento de Dios. Exactamente. Ahora, ¿por qué es que nosotros estábamos antes en servidumbre? Porque como había temor en nosotros y como hay temor en muchos, entonces para tratar de subsanar ese temor que había en nosotros y ese temor a la muerte y ese temor a muchas cosas, lo que nosotros tratábamos de hacer es que vivíamos nuestras vidas sirviendo a otras cosas que no tenían que no tenían el mismo efecto en nosotros, porque el efecto podía ser momentáneo, poco duradero, efímero, pero por temor a que nada ocurriera, nosotros estábamos sujetos a eso y pensábamos que al hacer ciertas cosas, y a servir a ciertos dioses y a servir de cierta manera, que de esa manera íbamos a lograr conquistar los temores que nos acosan a diario. Pero fue Jesús, dice acá, que al participar en carne y en sangre, Él participó de eso para librarnos de aquellos que teníamos el temor a la muerte y que por ese temor a la muerte continuábamos sirviendo de esa manera. Y acá es importante que nosotros entendamos que diariamente el Señor nos está librando de nuevas formas de servidumbre. Es decir, nosotros vamos purificándonos día a día, pero siempre hay algo que tiene que cambiar en nosotros. Una manera de contestar, una manera de encarar ciertos trabajos, una manera de realizar algún tipo de actividad dentro de la iglesia, algún tipo de contestación, algún tipo eh,
de forma de trabajar para el Señor. Cada uno tenemos nuestras cosas y lo que nosotros tenemos que recordar es que Jesús entregó su vida justamente para que cada uno de nosotros ya no seamos más siervos del pecado, para que el pecado ya no nos domine. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hay un área de nuestra vida que está siendo o está yendo en contra de la voluntad de Dios, o que nos está haciendo caer en una forma de actuar o en una forma de trabajar que está lejos de lo que Dios quiere para nosotros, que sepamos que tenemos a Jesús, que lo padeció todo, que no se entiende, para ayudarnos a transformar nuestras vidas, ya que nuestras vidas sean cambiadas a diario. Y gracias a Dios por eso. Porque, ¿qué es lo que nos dice el versículo 16? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién socorrió? ¿De quién está hablando? Jesús. De Jesús. Porque una de las cosas que nosotros vamos a ver en el libro de Hebreos es que todo vuelve a Jesús. Todo el tiempo está hablando de Jesús. Jesús es el centro de la conversación que el autor tiene con este grupo de cristianos para que realmente comprendan que Él es el centro de todas las cosas y que nosotros podemos venir a Jesús para resolver todas las cuestiones y todos los problemas que nosotros tenemos. Y les recuerda que no fueron los ángeles a quienes Jesús socorrió, sino que es a la humanidad. Jesús vino a morir por hombres y mujeres. La salvación fue para los hombres y para las mujeres, no para los ángeles. Por lo cual, como no era para los ángeles, era para los hombres, vuelve a repetir algo que ya había dicho de otra manera. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y acá tenemos la primera gran imagen que tiene que ver con el libro de Pentateuco, donde Jesús es comparado con ¿quién? Con Moisés. ¿Con el Cordero? No, no, Con el sumo sacerdote. con un sumo sacerdote. ¿Mm? Muy bien. Todavía no llegamos a Moisés, sino que estamos todavía en esta cuestión. Pero esto es lo primero, la primera vez que aparece una referencia así fuerte al libro de Pentateuco. Entonces, para entender qué es lo que está diciendo, lo que tenemos que entender es cuál era la función del sumo sacerdote. Bueno, ustedes van a ver prontito, si no es que ya lo hayan visto, que cuando el pueblo está en el desierto, Moisés tiene un encuentro muy personal con Dios y Dios le da una serie de instrucciones, una serie de mandamientos, una serie de construcciones que se debían hacer y organiza el pueblo de tal manera que una tribu entera de las 12 tribus de Israel se iba a convertir en la tribu sacerdotal, es decir, era una tribu que se iba a dedicar al servicio al Señor. ¿Recuerdan ustedes qué tribu es? ¿De Pentateuco o de conocimiento que tengan antes? Leví, Exactamente, Levita. la tribu de Leví. Ahora, Moisés nombra como primer sumo sacerdote a Aarón. Explico.
La tribu de Leví era la tribu sacerdotal y dentro de la tribu sacerdotal había como distintos escalafones, ¿sí? El sumo sacerdote, lo dice la misma palabra, era el sacerdote que estaba por el resto de los sacerdotes, ¿sí? Ahora, ese sumo sacerdote tenía una función muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque todos los años el sumo sacerdote podía entrar al lugar más profundo del tabernáculo, que era un lugar que se llamaba el lugar santísimo. El tabernáculo estaba formado por, digamos, estaba las cortinas que estaban todas alrededor, había una entrada. Después había una zona como si fuera un patio que se lo llamaba atrio, donde se ofrecían los sacrificios y había algunas cuestiones. Y después estaba el tabernáculo, es decir, la tienda misma. Y ese tabernáculo estaba dividido en dos partes. En el lugar santo, que era un lugar donde había 3 muebles diferentes, una lámpara, una mesa, y después estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una caja que se llamaba, uy, se me fue el nombre. Bueno, estaba esa caja, El arco, el arca del pacto. arca del pacto, gracias. El sumo sacerdote era el único habilitado para matar al animal afuera y una vez al año entraba con la sangre del animal a esa arca, que era como una especie de caja que tenía adentro una copia de las tablas de la ley, la vara de Moisés, y lo que hacían era, en la tapa de la caja, que tenía además 2 querubines que la sostenían y las alas de los querubines estaban así sobre el arca del pacto, y lo que el sumo sacerdote tenía que hacer una vez al año era derramar la sangre rociar sobre el arca del pacto por todos los pecados que la gente hubiese cometido por ignorancia. ¿Vieron todas esas cosas que uno no sabe que cometió y uno pide perdón en algunas instituciones religiosas? Bueno, esto era lo que ocurría. Ahora, una vez que el sumo sacerdote ofrecía ese sacrificio, si Dios aceptaba ese sacrificio, el lugar santísimo se llenaba con la presencia de Dios, que quizás han oído nombrar de esto, en hebreo se le dice la Shekinah o Shekinah, no sé, que era como una especie de niebla para que el sumo sacerdote pudiese ver que el sacrificio estaba siendo aceptado. ¡Ah! Y toda la gente afuera podía decir, ¡buah! Estamos salvos por un año más. Pero por un año más. Al año siguiente tenían que volver a hacer lo mismo. Es decir, lo que ustedes van a ver es que había un sistema de sacrificios, también había que dar animales por distintas ofensas, que esas podían ser hechas por los sacerdotes. Pero este sacrificio que era presentado, la sangre que era rociada en el lugar santísimo, se hacía una vez al año y era el sumo sacerdote el único que podía entrar a ese lugar santísimo. Bueno, entrar al lugar santísimo sería entrar a la mismísima presencia del Señor, porque era la presencia del Señor la que caía sobre ese lugar para que de alguna manera visible el sumo sacerdote supiera que estaba todo ok.
El sumo sacerdote es un tipo de Cristo. Es decir, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, abre una cortina que separaba al lugar santo del lugar santísimo, que también ustedes lo habrán escuchado en armonía como el velo del templo. ¿Recuerdan ustedes que el velo del templo se Se rasgó en dos? rasgó. eh, ¿Perdón? no, el velo que se rasgó. Exactamente, eso mismo. Bueno, se rasgó. ¿Por qué se rasgó cuando Jesús resucitó? Porque ya no había necesidad que hubiera una separación entre el hombre y Dios, entre el hombre que estaba afuera y el lugar santísimo que era el lugar de la presencia del Señor. Entonces, lo que el sumo sacerdote hacía como gran privilegiado era entrar una vez al año a ese lugar. Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote y por eso dice que él se convierte en un sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Es decir, teniendo en cuenta la definición del sumo sacerdote tal como aparecía en el Antiguo Testamento, Jesús fue ese sumo sacerdote, cumplió ese rol de establecer un nexo, como decíamos antes, entre el hombre y Dios. Ahora, este sumo sacerdote, Jesús, no era cualquier sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes que comenzaron con Aarón y que después siguieron porque era una posición hereditaria. Bueno, empezando por Aarón, cometieron muchos errores y eran tan humanos y eran tan pecadores como cualquiera de nosotros. Pero dice que Jesús vino a ser un sumo sacerdote misericordioso y un sumo sacerdote fiel. Es decir, ese nexo que existe entre el hombre y Dios, Jesús, Jesús es misericordioso. Es decir, Jesús nos entiende, porque ¿qué es lo que dice anteriormente el versículo? Debía ser en todo semejante a sus hermanos, como yo les decía antes, para poder empatizar con nosotros, para poder comprendernos, para poder verdaderamente eh, eh, vivenciar esos momentos de oración cuando nosotros venimos delante del Señor y compartimos con Él las distintas cosas que nos ocurren. Y entonces dice, ese sumo sacerdote, misericordioso y fiel, y ahora vuelvo a lo que me preguntó en algún momento Gabriela, porque acá es donde aparece la palabra expiar, ¿sí? Dice, en lo que a Dios se refiere, ¿y cómo termina el versículo 17? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué significaba expiar? Cargar con los Borrar pecados. las culpas. Cargar culpas. Padecer un castigo. Muy bien, Quitar. llevar un castigo. Bien, y desde el punto de vista bíblico, llevar ese castigo ¿para qué? Para quitarlo. Para, Quitarlo. para quitar el castigo, Padecer el castigo para llevar el pecado. A para tomar el lugar eliminar del los hombre. efectos, ojo, es para eliminar los efectos del castigo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Nos dice Romanos, Muerte. 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 La muerte. Muerte. Exacto, más la dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida. Cristo Es domicilio vida. nuestro, ¿sí? ¿Se entiende? Es Él nos dio la vida a través de Cristo Jesús. Entonces, expiar bíblicamente significa que alguien padeció un castigo para eliminar los efectos sobre otro y para que ese otro pueda venir arrepentido a reconciliarse con Dios. Hubiera sido muy fácil
para Jesús venir como el Hijo de Dios, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de verdad, y venir de esa manera para destruir las obras del diablo. Pero fíjense ustedes qué significativo es comprender que Jesús se puso a nuestra altura. Es decir, cuando ustedes tomen la cena del Señor la próxima vez, recuerden esto y denle gracias al Señor que Él optó por ponerse a nuestra altura para padecer todo lo que nosotros padecemos, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Bastante fuerte, les voy a decir, pero muy maravilloso. Y cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos. Es decir, nada de lo que nosotros leamos en las Escrituras es al azar o porque sí, sino que todo lo que nosotros leemos en las Escrituras está todo concatenado, todo encastra, todo tiene que ver para que nosotros podamos disfrutar de la maravilla que es sentirnos salvos por la gracia del Señor. Entonces, y un texto que también seguramente saben de memoria, y si no saben de memoria, les voy a pedir que se lo aprendan, que dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, poderoso es para socorrer a los que son tentados. La empatía. ¿M? La empatía. Jesús tiene empatía con nosotros porque Él padeció la tentación. La tentación no es solamente, bueno, no sé, tengo ganas de comerme no sé, 10 caramelos de menta, por decir cualquier soncera. Y bueno, y estoy entre que me como los 10 caramelos y si no me como los 10 caramelos, me como uno para por lo menos tener el gustito de menta en la boca, pero después me doy cuenta que quiero comer otro y otro y otro y otro y otro y al final caigo, un desastre total. Este versículo 18 nos dice que Jesús padeció siendo tentado. Cuando vos seas tentado, por supuesto que uno sufre, por supuesto que uno la pasa mal, porque uno está en la disyuntiva. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me prendo en esta o no me prendo en esta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en el medio de esa disyuntiva, por supuesto que yo estoy sufriendo, porque digo, bueno, yo sé que si lo hago, al final me voy a sentir mal. Ay, pero tengo tantas ganas de hacerlo, o de comerlo, o de hablarlo, o de hacer lo que sea, de lo que estamos hablando. Y viene este texto y nos dice que Jesús es poderoso para socorrernos. ¿Por qué? Porque Él pasó por lo mismo, exactamente por lo mismo. Entonces, tentaciones van a venir muchas. Ser tentado es parte de nuestra vida diaria, porque vamos a ser tentados a caer todo el tiempo, porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere traer culpa a tu vida, Satanás quiere que vos te sientas mal, Satanás quiere que vos tomes pasos para atrás, Satanás quiere que vos pienses que lo que Jesús hizo no sirve para vos porque vos sos una pésima persona. Pero lo que nos está diciendo acá es que si yo puedo resistir esa tentación, tengo la seguridad que voy a ser socorrido
por aquel que fue tentado no solamente en lo que me pasa a mí, sino en lo que nos pasó a todos nosotros. Entonces, cuando vengan esos momentos de tentación, cuando vengan esos momentos donde ay, uno no sabe qué hacer y tiene muchas ganas de hacer algo que uno sabe que no está bien, vuelva al capítulo 2, versículo 18 de Hebreos y recuerde eso. Jesús lo padeció todo por amor a nosotros. Él es poderoso para ayudarnos. En realidad es el único que nos puede ayudar, porque si nosotros intentamos tratar de hacer mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza nosotros mismos para no caer en esa tentación, va a ser complicado, para no decir imposible. Sin embargo, si nosotros ponemos todo en las manos del Señor, vamos a encontrar que Él nos va a ayudar y que Él nos va a acompañar en el tránsito para poder, digamos, vencer esa tentación. ¿Sí? Recuerden ustedes siempre, tentación no es pecado, tentación es ser tentado. No sucumbís a la tentación, está todo más que bien. Sucumbís a la tentación, estás en un problema. Ahí sí vas a tener que pedir perdón al Señor. Pero si estás en el medio de una tentación y vos no haces nada con respecto a eso, bueno, no te preocupes porque nada te va a pasar. Bien, vamos a ir ahora, voy a discutir, ¿todos terminaron el parcial? Pastora, Sí, esto también es, ante la pone, que Él siempre nos da, o sea, no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar, siempre nos está dando una mano, más allá de la tentación del enemigo, digo, bueno. para probar nuestra Mm. fidelidad. Bueno, fíjense ustedes una cosa. Una cosa, muy interesante pregunta, pero vamos a hablar acerca de esto. Muy importante es establecer la diferencia entre una prueba y una tentación. ¿Sí? Una prueba es, Dios me testea, me testea. Él sabe que yo voy a poder pasar esa prueba, que aunque en el principio parezca muy difícil, porque Él ya me ha dado todas las herramientas que yo necesito para poder pasar una situación complicada, que puede ser de distinta índole. Eso es una prueba. Es probar, es testear de qué estamos hechos, ¿sí? Es decir, alguien, a ver, ¿qué les puedo decir? Una prueba. Una prueba. Me quedo sin trabajo. Entonces, me quedo sin trabajo, tengo una familia que mantener, suponiendo que me quedo sin trabajo, no porque yo haya sido responsable, sino porque, bueno, cerró el negocio, la fábrica, la escuela, lo que fuera, ¿no? Entonces, en, en el medio de esa prueba, Dios me va a testear a mí para poder saber cómo está mi carácter, cómo está mi vida espiritual, cómo voy a responder yo en medio de esa situación complicada. Permítanme un minuto, por favor. Listo, listo. Ya está. Solucionado el problema de la puerta. Entonces, una prueba lo que va a hacer es testear y formar mi carácter, es decir, cómo yo respondo a una situación complicada con todas las herramientas que yo tengo para poder hacerlo. La oración, la lectura de la palabra,
las personas que me rodean, cómo yo respondo frente a esa situación, me desespero, no hago nada, o empiezo a tirar currículums por todas partes porque sé que tengo que sostener a mi familia. Eso es una prueba. Una tentación es cuando alguien te está queriendo convencer de hacer algo, por ponerlo de alguna manera, que vos ya sabés que es malo. Vos ya sabés que eso no va a redundar en tu beneficio futuro. Por eso, una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Ahora, todos vamos a pasar por pruebas y todos vamos a pasar por tentaciones. Tenemos que tratar de salir airosos de las dos cosas, ¿sí? Algunos salimos medio cluecos Heridos. o no muy bien de una prueba, porque a veces, bueno, las situaciones son difíciles, hay que enfrentarlas a diario, eh, pero no son imposibles de pasar justamente, Virginia, por lo que usted dice. Y es que jamás vamos a pasar por algo que no estamos capacitados de poder transitar. ¿Se entiende? Con la tentación, lo que hay que hacer es no, no quiero eso. La prueba hay que transitarla, ¿sí? Esa discusión, no sé, todo lo que cada uno de nosotros podemos pasar, un problema en el trabajo, una acusación que no es tal. Entonces, todas esas cosas hay que poder transitarlas eh, con todos los recursos que nosotros tenemos, que tiene que ver con las escrituras, con la oración, con ir a buscar ayuda con nuestros hermanos, con nuestros pastores. La tentación es algo más para, bueno, para hacernos, si puedo ser muy coloquial, es para hacernos pisar el palito. ¿Se entiende? Y entonces de esa manera eso mina nuestra autoestima, mina nuestra relación con el Señor, porque nosotros sabemos que hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho. La prueba no tiene que ver con algo, puede que sí o puede que no, pero no está en la misma categoría. ¿Fue claro? ¿Se entendió la diferencia? Perfecto, perfecto, Bueno, pastora. Sí, bueno, sí. entonces, para la clase que viene van a leer el capítulo 3. Bueno, Bien leído, bien leído. 3 y 4 en realidad, porque tendríamos que adelantarnos un poco más. No mucho más, 4 por la mitad, porque después fíjense ustedes que el 4:14 ya empezamos a hablar de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Así que espero que el jueves el profe se ponga las pilas. Le voy a decir que tiene que apurarse, porque si no, no entendemos nosotros si él no se apura. Bueno, quiero hablar, ¿les parece? Hablamos, voy a cortar esto.